Muy buenos días, el tema de hoy es ilusión. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, 1 al 7. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, tuyos serán todos. Tremendo cómo encontramos a la luz de la palabra una ilusión en la cual el enemigo es tan astuto que nos vende hoy en día. En ese tiempo él era el tentador delante del Señor Jesús, ya que quien él estaba tentando era al mismo Hijo de Dios. ¿Cómo lo tentó? Llevándolo al futuro, mostrándole el tiempo actual, pero lo hizo visible, lo que él le quería entregar y lo quería dar, pero si postrado le adorare al Señor. Pero él nada diferente a lo que sucede hoy en día, como el enemigo es tan astuto y nos vende ideas en las cuales creemos que es real. Ilusiones, que es el pecado, que es la inmoralidad, que es la mentira, que es el engaño, la traición, la infidelidad. Las mismas artimañas se las utiliza con otros nombres, pero las utiliza las mismas. ¿Para qué? Para engañarnos a usted y a mí y que creamos en esas ilusiones, que esas ilusiones es algo real que podemos usar, que ahora ya la persona lo puede ver más fácil, como la pornografía, la inmoralidad sexual, que ya solamente con la actualización de los medios de comunicación, de las redes sociales, que tanto la persona puede tener acceso con tanta facilidad, entran y se ilusionan viendo imágenes, viendo cosas incorrectas, el deseo, el engaño, la traición, la infidelidad, la mentira, la manipulación. Eso están al acecho, lo vemos en todo lugar, en todo momento, y con una facilidad en la cual la persona, que hoy todo el mundo, la mayoría tiene un celular, y un celular con datos en el cual la persona puede entrar fácilmente a las redes sociales y puede meterse y sumergirse en el mundo del pecado, porque es esa facilidad, esa ilusión que vende el enemigo, en la cual es un deleite al ojo humano, ya que en estos versículos el enemigo también es conocido como el tentador, ya que en esta ocasión él tienta al mismo Señor Jesús, pero en el cual el Señor quiere hablarnos aquí en el versículo 3, que dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Cómo él manipula, porque le hace ver que él es aún muy susceptible a Dios. Y cómo le vende esa idea a Jesús, que sabiendo que era el Hijo de Dios, le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, tentándolo. Así viene el enemigo, nos tienta, nos lleva con ilusión, una ilusión en la cual refleja deseo, gusto, ansiedad. Eso es lo que vende el enemigo hoy en día, en la cual es muy fácil, en donde el diablo le muestra todos los reinos y su gloria, y es muy interesante encontrar que se los haya mostrado de forma visible, porque nosotros como humanos muchas veces necesitamos ver, ya que creemos en el Señor hasta que vemos las cosas, pero cuando no las vemos, pero el Señor le responde al enemigo en el verso 8, en el capítulo 4, 8, dice: respondiendo a Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Toma de cuenta cómo el Señor no se deja llevar de una ilusión ni la tentación que le ofrece el diablo. Solamente le dice: vete, Satanás. O sea, se lo habla con autoridad. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aún el Señor con la palabra, pero yo lo veo con un carácter firme y determinante, diciéndole la palabra de Dios al enemigo para que se fuera y lo dejara en paz. ¿Cuántas veces usted y yo realmente hablamos con la palabra? O no usamos la palabra y usamos otros adjetivos: el gusto, el deseo, la pasión, el engaño. Lo usamos para creer que estamos bien o por complacernos con las personas que nos rodean. Muchas veces necesitamos ver las cosas porque el mundo nos da toda una experiencia visual. Algunos son diseñadores
los cuales sabrán que la gente se deja llevar más fácilmente por la vista, por lo que ve. Si le gusta lo que ve, lo compra. Y esta época está llena de ese don de montón de fantasías, de pasiones en un mundo en el cual nos vende y nos deja verlas con nuestros propios ojos, mientras que la palabra de Dios nos dice que creamos en este Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios invisible, en el cual usted y yo lo podemos ver a la luz de la palabra, que no podemos ver, que ahí está, pero no lo podemos ver, ya que en el mundo que nos rodea de cosas sensoriales, ver, tocar, oír, y por eso muchos cristianos se ven tentados y se desenfocan del verdadero propósito que dice la palabra de Dios. Y por eso pasan en todos los ámbitos, también en el mundo secular, en las altas esferas, tanto afuera como en el mundo cristiano, como en el amor, como en todo. Pero el apóstol Pablo también nos habla y nos da una claridad y una convicción de cómo usted y yo debemos realmente obrar y actuar acorde a la palabra. Y nos lo dice en 1 Pedro capítulo 1, versos 8 y 9. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien no vemos, al glorioso Padre, el glorioso Señor Jesucristo, al que usted y yo, a medida que leemos la palabra, en nuestra fe, lo podemos vivir, lo podemos sentir, lo podemos experimentar a través de la oración, el clamor, la meditación en su la palabra, y en tiempos de oración y ayuno. Podemos experimentar lo que el Señor nos dice. Por eso aquí el apóstol Pedro nos dice a cada uno de nosotros que no lo ven, pero lo aman y se regocijan en Él, que ya están llenos de gozo en Él. Y el resultado de eso es su fe y su salvación, porque algún día morirán y estarán con Él. Si estás siendo tentado y te has mantenido firme, el Señor quiere decirte que su camino muchas veces es difícil, pero aunque venga la ilusión, en los espejismos, el enemigo no podrá dominarte, ni ganarte, ni doblegarte, siempre y cuando estemos en contacto con la palabra. Siempre y cuando usted y yo nos veamos en el reflejo de la palabra de Dios, encontramos respuesta, encontramos convicción, encontramos decisión, encontramos determinación para cada situación que usted y yo estemos pasando o estemos viviendo. ¿Qué es la ilusión que le vende el mundo? ¿Cuál es la ilusión que le ha puesto? Una mujer de curvas, una mujer elegante, una mujer de minifalda, una mujer voluptuosa, una mujer aparentemente amorosa, o un hombre atractivo, un hombre corpulento. ¿Qué es lo que le está ofreciendo el mundo? ¿Cuál es la ilusión en la cual usted de pronto se ha dejado envolver y se ha dejado llevar, y como que las cosas van bien, van funcionando? Yo creo que con esta persona me puede ir bien, pero no miramos que al final es una ilusión que nos vende el mundo, en la cual quiere que usted y yo caminemos por ese valle de sombra de muerte. Pero cuando usted y yo realmente confiamos en el Señor, Él nos guiará y nos llevará en el camino de la salvación, en el camino de la redención, en el camino de la restauración, ya que hay muchos que se apartan del Señor por estas tentaciones visuales, por lo que ven, por ilusiones, por espejismos que se dejan guiar aún en sus pensamientos, aún en sus deseos, aún en sus concupiscencias, ya que muchos se apartan del Señor por esas tentaciones. Un ejemplo de esto es la pornografía, ya que es una fantasía que nuestros ojos ven, y es tener relaciones entre hombres o mujeres que no conocemos, que estamos viendo en una pantalla, en una revista, en los medios, en las redes sociales. ¿Pero por qué? Para dañar nuestra sexualidad, para dañar nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestros conocimientos, aún para llevarnos a la perdición, a la perversidad. Eso es lo que vende el enemigo, es una ilusión. Y estamos tan frágiles, tan expuestos a la ilusión, que si usted y yo realmente no estamos enfocados en la palabra, el enemigo nos puede dar vueltas y volcarnos. Por eso es tan importante que usted y yo entremos en tiempos de meditación, estudio y la palabra, pero también que entremos en tiempos de ayuno, para que el Señor nos lleve a usted y a mí a ser personas firmes, constantes y determinantes en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la intercesión, en el clamor delante del Señor. Pero le pido al Señor, si hay alguna ilusión en su vida en la cual no viene de Dios, le oro y le pido al Señor que sea desarraigada de su espíritu, su alma y su corazón, aún su pensamiento, su mente sea renovada en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, que el Señor le dé claridad, convicción, firmeza y determinación en el poder de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo. Amén y amén.